o a continuar, ¿cierto?, en la exposición del libro de Juan. Recordando de que en estos dos últimos domingos que hemos tenido, hemos estado viendo esta sección, ¿cierto?, del Evangelio de Juan, que tiene que ver con el capítulo número 11, que habla sobre, de alguna forma, si lo pudiésemos resumir así, es la enfermedad, ¿cierto?, y muerte y resurrección de Lázaro. Ya la semana pasada, ¿cierto?, nuestro hermano Ismael nos estuvo predicando y exponiendo, y antes lo había hecho nuestro hermano Emanuel. Vimos en estos últimos dos domingos, y a modo de resumen muy breve, que nuestro Señor Jesucristo, cuando a Él le dan la noticia de que Lázaro, ¿cierto?, su amigo, estaba enfermo de salud, Él no acude inmediatamente, sino que Él espera 2 días antes de poder acudir al llamado, ¿cierto?, que se le estaba haciendo. Y en Juan capítulo 11, versículo 4, escuchamos que dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, había un propósito, el por qué, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo no acude inmediatamente al llamado que se le hacía. Posteriormente Lázaro muere, ¿cierto?, y nuestro Señor Jesucristo decide ir a Judea, y que era un lugar hostil, ¿cierto?, para nuestro Señor Jesucristo. Allí tiene un encuentro con Marta, que fue lo que predicó nuestro hermano Ismael, ¿cierto?, hermana de Lázaro, la cual le manifiesta su dolor, y vemos una declaración trascendental, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, que es en Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hoy vamos a ver esta última parte de esta sección, y específicamente centrarse en el 4.º día después de la muerte de Lázaro. Al 4.º día, ¿cierto?, que vamos a leer del versículo 28 del capítulo 11 hasta el versículo 44, del 28 al 44. Bueno, le invito a que podamos tener un momento de oración. Bendito Dios, ciertamente, Señor, nos regocijamos en usted, porque nosotros, siendo enemigos de usted, yendo en otra dirección, sumidos en nuestros pecados, hallamos gracia delante de sus ojos y fuimos traspasados de muerte a vida, Señor. Podemos decir con total certeza, Señor, que usted, oh Dios, vive y reina, Señor. Gracias le damos por poder estar en estos momentos presto para poder escuchar su palabra, Señor. Ruego que usted sea bendiciendo su palabra, Señor, y que solamente a través de ella podamos glorificarle a usted, Señor. Oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vaya al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer del versículo 28 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Dios bendiga su palabra. Entonces vamos a continuar en el día de hoy en esta exposición del Evangelio de Juan. Entonces el contexto en donde este pasaje está, ¿cierto?, es posterior a la muerte de Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo ya había tenido un encuentro con Marta y él estaba afuera de la aldea. Entonces dice el texto que en el versículo 30 dice: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Quizás debido a la persecución, debido a que donde él iba a ir, y de alguna forma sus discípulos le habían advertido de que era hostil, ¿cierto?, el ir a ese lugar, porque en el versículo 8 del mismo capítulo 11 dice: y le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. De manera que nosotros pudiésemos, y algunos comentaristas señalan, de que nuestro Señor Jesucristo no era el principal objetivo entrar en la aldea. Su principal objetivo era ir directamente al sepulcro, era ir directamente donde estaba Lázaro. Y vemos que al igual que Marta, ¿cierto?, María, cuando es avisada que el maestro había llegado, ella no dudó en poder salir, ¿cierto?, donde ella estaba. Pero vemos una actitud, hermanos y hermanas, diferente cuando María va al encuentro con Jesús. Y que el evangelista Juan hace la diferencia con el encuentro que tuvo María, porque dice el texto en el versículo 32, dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlos, dice, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María se postró delante de los pies de Jesús en una actitud, hermanos, de sumisión. Ciertamente cuando ella expresa estas palabras y dice: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano, no era un reproche que estaba haciendo a nuestro Señor Jesucristo, porque ella, al postrarse, ¿cierto?, está mostrando una sumisión. Todo lo contrario, al decir estas palabras, ella está depositando su confianza en Jesús, que ciertamente Él pudo haber, ¿cierto?, hecho algo por la vida de su hermano. Había podido sanar a Lázaro si hubiese querido. Por lo tanto, cuando María se postra, muestra esa actitud de sumisión. Y nosotros, hermanos, debemos también poder observar detenidamente esto.
Porque muchas veces en nuestra vida, cuando pasamos por situaciones complejas, situaciones difíciles, muchas veces no nos postramos delante de Él, de nuestro Señor Jesucristo. María en una actitud, ¿cierto?, de poder evidenciar de que dependía del Maestro, se postra delante de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso nos muestra a nosotros que en nuestra vida, cuando pasamos situaciones difíciles, donde tenemos que postrarnos es delante de nuestro Señor Jesucristo. Tener una actitud de sumisión, tener una actitud donde yo pueda mostrar, evidenciar que dependo de Él, que mi vida depende de Él. Lo que pasa es que cuando pasamos situaciones difíciles, no vamos y no nos postramos delante de Jesús. Y quizás muchas veces pasa en nosotros que reprochamos ciertas condiciones que estamos viviendo porque no entendemos muchas veces los propósitos que pueden estar pasando en nuestra vida. Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos postrarnos delante de Dios. Nuestra alma, hermanos, descansa cuando vamos a la presencia de Dios. Nuestra alma descansa cuando buscamos de Dios. Cuando sinceramente y genuinamente buscamos de Dios. No obstante, a la situación de sufrimiento que reinaba en ese momento, el texto dice que nuestro Señor Jesucristo le generó sentimientos. Dice el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La muerte física de un ser querido, y los que han experimentado esa situación de los que estamos hoy acá, entendemos que es algo muy doloroso, es algo indeseable poder ver a un ser querido que parte de este escenario de la tierra y ya no lo vamos a ver más. Nadie quisiera que nuestros seres queridos partieran, pero un día, todos nosotros tenemos un día en donde vamos a partir de este escenario de la tierra. Estábamos, ¿cierto?, en los estudios bíblicos que tenemos, hablamos de la familia. Y nadie quisiera que parte de nuestra familia partiera de este escenario de la tierra. Lo cierto es que un día así va a ser, de acuerdo al designio de Dios. Un día quizás va a partir su esposo primero, un día quizás va a partir su esposa primero, pero en algún momento en nuestra vida vamos a partir de este escenario de la tierra y es algo que nosotros no podemos rehusar. Pero debemos entender lo siguiente, que la muerte física es una consecuencia, hermanos, es una consecuencia negativa que el pecado introdujo cuando nuestros primeros padres pecaron. La muerte física es una consecuencia negativa en la vida de las personas, porque el hecho de que una persona muera y parte de este escenario de la tierra es una consecuencia cuando Adán y Eva pecaron, porque dice en Génesis 2, versículo 17, en la advertencia que hace Dios, Adán dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y escuche lo siguiente: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que que una persona muera físicamente es una consecuencia de aquello. De manera que cuando vemos en el texto que Jesús se estremeció en espíritu, debemos entenderlo de la siguiente manera. Porque allí hay una expresión, ¿cierto?, que se estremeció en espíritu. Y esta expresión viene del griego, ¿cierto?, y de la palabra embriamomai, cuyo significado literal es resoplar como un caballo. Muchos comentaristas creen que Jesús, según su interpretación, se llenó de indignación
No por lo que estaba viendo, no porque las mujeres estaban llorando, no porque los judíos estaban llorando, sino por la consecuencia del pecado. Él estaba conmovido porque en este caso las hermanas de Lázaro estaban llorando. Pero y de acuerdo a la interpretación, ¿cierto?, que se realiza de este texto, nuestro Señor Jesucristo estaba indignado por lo que el pecado había generado en la humanidad. Estaba lleno de indignación contra el pecado, no contra las personas, sino contra el pecado, hermanos. No obstante, a lo anterior, la Escritura señala y nos dice de que nosotros porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Por lo tanto, debemos también entender que nuestro Señor Jesucristo también tuvo compasión. Y fue tal, ¿cierto?, esa compasión que Él tuvo, que en el versículo 35 dice que Jesús lloró. Este es el versículo más corto de las Escrituras. Este versículo 35, Jesús lloró. Pese a sentir esa indignación al ver las consecuencias del pecado en la humanidad, tuvo Él compasión. Y el dolor, ¿cierto?, que significaba el haber perdido a un ser querido, ¿cierto? Y que en este caso lo vemos que nuestro Señor Jesucristo amaba también a esta familia, amaba a Lázaro, y por tanto se nos señala de que Jesús lloró. Y eso nos revela la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Estas lágrimas las generaban, ¿cierto?, el amor que tenía nuestro Señor Jesucristo por Lázaro y su pena, ¿cierto?, por los efectos del pecado en la humanidad. La pena que Él también sentía por los pecados en la humanidad. En este escenario, nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando, hermanos, su compasión, estaba mostrando su misericordia, pero ahora, el texto que vamos a leer, Él va a mostrar su gran poder, y hermanos, el cual no tiene límites. No tiene límites el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ni la muerte, ni absolutamente nada en este mundo puede contra el poder de Dios. Mire, vamos al versículo 37. Nuestro Señor Jesucristo realizó muchos milagros en su ministerio. Y los judíos demandaban señal para poder, ¿cierto?, confirmar de alguna forma que Él era, ¿cierto?, lo que decía ser. Dice el versículo 37, en Juan capítulo 10, versículo 37, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, le dice nuestro Señor Jesucristo. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De manera que los judíos que acompañaban a Marta y María en este dolor, sabían del poder de Jesús, porque ellos dicen, ahora sí, el versículo 37 del capítulo 11, dice: y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces ellos sabían del poder, sabían que nuestro Señor Jesucristo, y lo vimos en mensajes anteriores, como nuestro Señor Jesucristo en un poder extraordinario, ¿cierto?, nunca antes visto, dio vista a los ciegos. Por lo tanto ellos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero esto también nos demuestra lo que muchas veces puede estar desviado el corazón del hombre y de la mujer. Porque estas personas pretendían poder conducir o pretendían poder direccionar lo que nuestro Señor Jesucristo y los planes que Él tenía.
Porque los planes que él tenía era poder buscar la gloria de Dios. Recuerde eso, lo que vimos en mensajes anteriores. Es buscar la gloria de Dios y también la gloria de él. Por tanto, estos hombres, ¿cierto?, que estaban allí, que no entendían absolutamente nada, estaban reprochando la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podríamos decir, ¿qué se creen? Que pueden ellos reprochar lo que está haciendo el Maestro. Pero ellos se sentían con el derecho de estarle reprochando. El propósito, en este texto, ¿cierto?, que estamos estudiando, no era que Jesús sanara a Lázaro, porque Lázaro murió. No era sanar a Lázaro de su enfermedad, era resucitarlo y así dar la gloria de Dios y a él. Ese era el propósito. El propósito no era sanarlo de su enfermedad, era poder resucitarlo. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para Marta no era del todo comprensible, no entendía en un 100% lo que estaba haciendo el Maestro, a pesar de que él da una instrucción clara y precisa, porque dice, quitad la piedra. Era nuestro Señor Jesucristo quien estaba mandando a hacer eso. Pero Marta, ¿cierto?, en una actitud todavía de no comprender las cosas, ¿cierto?, demuestra, ¿cierto?, que los momentos difíciles que estaba pasando no la hacía ver el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nuestra mente no está, hermanos, dispuesta en momentos difíciles y en momentos complejos a poder escuchar la voz de Dios. Porque Marta, ¿cierto?, en una orden directa de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro. Si nosotros ahora analizamos, ¿cierto?, diríamos, ella tenía que haber obedecido porque era el Maestro quien estaba hablando. Era Dios encarnado, el Verbo hecho carne que le estaba diciendo quitar la piedra. Pero muchas veces el dolor, las situaciones complejas que vivimos, no nos hacen escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, hiede ya, porque es de 4 días. Marta, frente a la autoridad de Jesús, en ese momento expone una preocupación por el cuerpo de su hermano que estaba muerto, porque llevaba ya 4 días en la tumba. Es importante señalar que los judíos en ese entonces no embalsamaban a los muertos. Ellos usaban especies aromáticas para disimular el olor de putrefacción. Sin embargo, hermanos, después de 4 días en donde el cuerpo se encontraba, la descomposición era inevitable y el olor salía seguramente por el lugar donde estaba. Entonces, aparentemente, Marta pudo haber supuesto que Jesús quería ver el cuerpo de su amigo Lázaro, pero encontraba, ¿cierto?, que eso era algo innecesario, que ya no había esperanza, ¿cierto?, de lo que pudiese hacer Jesús. Pero Jesús le dice en el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo me imagino, hermanos, que esta pregunta a Marta era un llamado de atención. Era un llamado de atención a la vida de Marta. La pregunta que le hace nuestro Señor Jesucristo deja entrever de que ella ya sabía lo que Él iba a hacer, porque dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Por lo tanto, es un reto, de alguna forma, a Marta, con la finalidad de que dejara de preocuparse por el contexto, por la situación que estaba viviendo, y no se enfocara en eso, sino que se enfocara en el Maestro. Que su centro era Jesús, no la situación que estaba viviendo, hermanos. Esto nos muestra también lo que en nuestra vida muchas veces pasa. Cuando pasamos dificultades, nos enfocamos en las dificultades, nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las enfermedades y dejamos de mirar a Cristo. Es lo que le pasó al apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas. Él caminó y empezó a caminar bien sobre las aguas, pero ¿qué pasó? Cuando él empezó a mirar lo que estaba a su alrededor, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de Cristo. Quitó su mirada de Cristo. Por lo tanto, muchas veces podemos pasar situaciones complejas y difíciles, hermanos, y cuesta poder abstraernos muchas veces porque somos parte de la situación. El dolor nos embarga, pero en esos momentos difíciles donde tenemos que concentrarnos y enfocarnos es en nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente en Él podemos encontrar oportuno socorro. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sí, es difícil depositar nuestra fe y confianza en momentos difíciles. Cuando un hijo se enferma, cuando un ser querido está por partir de este escenario de la tierra, cuando hay una noticia de cáncer, cuando hay una enfermedad que no tiene cura, es difícil, y lo reconocemos, depositar nuestra confianza. Pero es donde más debemos depositar nuestra confianza, porque solamente allí nuestra alma va a descansar. Marta, en el dolor que estaba sintiendo, preocupada por las cosas, y que lo vemos en otro texto, ¿cierto? Ella estaba siempre preocupada por las situaciones que estaban a su alrededor. Y en este texto lo vemos, ella está preocupada por la situación, pero no está colocando en principal la preocupación que tiene que tener, que es Cristo. Esa es su principal preocupación. El milagro que iba a hacer Jesús sería visto por todos los presentes. Y como sabemos, aunque los judíos vieron muchos milagros, los judíos vieron muchos milagros, multiplicarse el pan, multiplicarse los peces, ver cómo un ciego de nacimiento tenía nuevamente la vista, cómo paralíticos eran sanados, pero aún así ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente, hermanos, solamente los creyentes pueden percibir el significado real de las cosas y dar la gloria a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, en la pregunta dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Los judíos que estaban allí, quizás inconversos, iban a ver el milagro, pero si seguían inconversos, ellos no iban a ver la gloria de Dios manifestada en ese momento. Solamente los reales cristianos pueden ver la gloria de Dios cuando se manifiesta en la vida, hermanos. Solamente un real cristiano, cuando hay una manifestación de la gracia de Dios, que todos los días vemos la gloria de Dios manifestada. Vemos la gloria de Dios manifestada. Expectante todos los presentes, ¿cierto?, que estaban allí, dice el versículo 41. Acompáñenme al versículo 41.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entendiendo Marta la promesa del maestro, aceptó a quitar la piedra donde estaba puesto su hermano, donde ya estaba, ¿cierto?, hace 4 días muerto. Hermanos, nosotros pudiésemos y entendemos de que el poder de nuestro Señor es ilimitado. Y nuestro Señor Jesucristo pudo haber pulverizado la piedra. No necesitaba que se la quitaran. No necesitaba que otros le corrieran la piedra. Él pudo haber ordenado que un rayo cayera sobre aquella piedra que estaba en la entrada de aquella tumba y se hubiese partido esa piedra, hermanos. Pero nos muestra el texto, ¿cierto?, de que Él solicitó, nuestro Señor Jesucristo, que la piedra fuera quitada, haciendo partícipe a los que estaban presentes. Pero también para poder que ellos vieran claramente que Lázaro estaba muerto. Que Lázaro estaba muerto y que realmente él estaba muerto. Si se hubiese hecho una autopsia de Lázaro en ese momento, se hubiese comprobado que estaba muerto. Es por eso de que en el propósito de nuestro Señor Jesucristo, Él se demora 4 días en poder llegar al lugar para que hubiera efectivamente una comprobación de que Lázaro había muerto físicamente. Él estaba muerto. La oración de nuestro Señor Jesucristo Él no pide poder para poder resucitar a Lázaro. Dice el texto: Padre, gracias te doy por haberme oído. La oración que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo era por causa de la multitud. Él no estaba pidiendo cierto poder para que descendiera porque Él lo tenía el poder. Era por causa de la multitud, porque dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No sabemos cuántas personas habían presente en este contexto, en esta situación. No sabemos cuántas personas estaban allí. Y tampoco sabemos cuántas personas se convirtieron después de este milagro. Pero como lo vemos en la declaración de Nicodemo a Jesús en su encuentro de noche, en el capítulo 3, versículo 2, y que le dice, y le dijo Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo en el encuentro que tuvieron: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De manera que mediante ese día, el milagro que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, pudieron haberse convertido personas por la gracia de Dios. No porque ellos voluntariamente decidieran creer en Dios, sino que por la gracia de Dios ellos iban a creer, porque iban a ver un milagro, hermanos, extraordinario, algo nunca antes visto. ¿O acaso alguno de los presentes que está acá alguna vez ha visto resucitar a una persona? Creo yo que nadie. Hermanos, lo que estaba pasando en ese lugar era tremendo. Lo que iba a pasar es algo tremendo. Era tremendo lo que iba a suceder. Dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Cuando nuestro Señor Jesucristo clamó, debemos entender que lo hizo con una voz de mando. Lo hizo con una voz, ¿cierto?, de autoridad, de una voz de orden. Y debemos decir algo que es obvio.
los muertos no escuchan. Un muerto no tiene, ¿cierto?, ya para poder escuchar. Es algo obvio, ¿cierto?, lo que estoy diciendo. Pero cuando la voz sale de nuestro Señor Jesucristo, aquel que no podía escuchar porque estaba muerto, escuchó lo que estaba hablando Jesús. Por eso es que es algo tremendo lo que estaba pasando en aquel lugar. Es algo que no se ve, es algo que nadie puede quizás imaginar. Y quizás, hermanos, nosotros, yo le pido que con su mente usted pueda ir quizás a ese momento y pueda quizás comprender lo que estaba pasando allí. Hermanos, se estaba manifestando el poder de Dios, así de una manera visible. Visible. Hoy en día hay charlatanes que dicen levantar a los muertos. Hay videos de falsos que dicen levantar a los muertos. El único que tiene poder de poder levantar a un muerto de su tumba, aunque haya estado muerto ya 4 días, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente su poder. Bueno, los espectadores que estaban allí probablemente quedaron perplejos ante sus ojos lo que estaban viendo. Quizás algunos por el pánico, quizás corrieron a diferentes lugares. Hermanos, estaban viendo que un muerto estaba saliendo de su tumba. Eso estaban viendo. Un muerto salir de su tumba. Y dice el texto que cuando sale Lázaro, dice que sale atado de manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Ciertamente era algo para poder tener pánico para aquellos que estaban allí presentes. Porque estaban viendo, aquel que había muerto, ahora estaba resucitado. Pero hermanos, vemos la gloria de Dios, la revelación de sus maravillas, de sus atributos, el poder, su amor, etcétera, se manifestó para que todos lo vieran, todos los que estaban allí. Y esto es lo que el evangelista Juan quiere enfatizar. Porque todos estaban presentes. Esto no fue algo que solamente fue para alguno, que solamente vio Marta y María, sino que todos los que estaban en ese lugar estaban siendo testigos oculares de la manifestación del poder de Dios. Pero aún así, probablemente quizás de esos que vieron con sus ojos el poder de Dios, probablemente fueron los que gritaban, crucifíquenle. Porque el hombre y la mujer pueden ver, hermanos, el poder de Dios manifestado, pero si la gracia de Dios, si el poder de Dios para transformar sus corazones no está, por más que vean miles de milagros, no van a creer. No van a creer. La parábola, ¿cierto?, del rico y Lázaro, cuando muere el rico, ¿cierto?, y está allí en el Hades, le dice de que mande a alguien a avisar, a predicar a sus hermanos para que no vengan a aquel lugar. Pero dice allí Abraham, que representa a Dios, ¿cierto?, que aunque se levante alguien de los muertos, no creerán. Porque solamente es a través de la predicación del Evangelio que una persona puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No es por las cosas que va a ver, sino es por la predicación del Evangelio. La resurrección de Lázaro puede ser tomada como una anticipación de la resurrección de Cristo. Bastante lejana por lo demás, porque Lázaro resucitó en un cuerpo corruptible, él no resucitó en un cuerpo incorruptible, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado. Por lo tanto, quizás esto era como una antesala, ¿cierto?,
de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20, invito a que vaya allá. Dice el texto, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos, ¿cierto?, serán vivificados. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado. El texto lo señala, ¿cierto?, de que Él, en las primicias de los que durmieron, es hecho. Pero también, hermanos, podemos ver que esto es una interpretación, este milagro que estaba sucediendo en aquel lugar, que sucedió, ¿cierto?, cuando Lázaro resucitó de una manera espectacular para los que estaban allí, ¿cierto? Puede ser una representación de cómo la palabra de Dios tiene poder, hermanos, para traer a la vida a una persona que está muerta en sus delitos y pecados espiritualmente, como lo estábamos nosotros. El mayor milagro que puede suceder, que le puede suceder a una persona, no es una sanidad física, no es que se resuelvan todos sus problemas. El mayor milagro que puede suceder en la vida de una persona es recibir la vida espiritual. Y esa vida espiritual se recibe, hermanos, por la palabra de Dios. La Escritura dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo sé que a veces nos cuesta poder entender y poder visualizar, porque nosotros muchas veces en nuestra limitación queremos todo visualizarlo, muchas veces queremos hacer todo como Tomás, que solamente a través de ver, ¿cierto?, vamos a creer. Y a veces nos cuesta visualizar, hermanos, que nosotros fuimos traspasados del reino de las tinieblas. Hermanos, si usted se convirtió, si usted es un real cristiano, un genuino cristiano, usted antes era enemigo de Dios, antes de venir a Él. Enemigo de Dios. Usted no quería venir a Él. Usted no quería estar en Dios porque era enemigo, porque usted amaba los deleites, amaba el pecado. Por tanto, allí estábamos nosotros sumidos en nuestro pecado. En nuestra muerte espiritual estábamos totalmente ajenos a toda gracia de Dios, en un estado de putrefacción, en un estado de inmundicia. Y fue la palabra de Dios la que nos sacó de ese lugar. Fue la palabra de Dios quien nos rescató de nuestra vana manera de vivir. El libro de Romanos 10:17, que el día jueves meditábamos, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un día nosotros que estábamos muertos espiritualmente, en la inmundicia, hermanos, en la escoria, escuchamos la voz de Dios. Y nuestro corazón y nuestra vida espiritual resucitó al escuchar la voz de Dios. De alguna forma, cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, por medio de la predicación, se nos dijo nuestro nombre. Y se nos dijo, ven, fuera. Tú que estás en tiniebla, tú que estás en desesperación,
tú que estás en pecado, ven fuera. Y nosotros escuchamos esa voz. Y nosotros venimos a Él por pura gracia, por pura misericordia. Hermanos, a Él y solamente a Él sea la gloria. Estimada persona, estimado amigo, tú que en este día estás sin Cristo, todavía sumido en tu pecado, que estás muerto espiritualmente, no física, sino espiritualmente, y viviendo una vida de espaldas a Dios, siendo enemigo de Dios. Yo te quiero decir que hay y que está la oportunidad de que tú saltes para vida eterna, de que tú te arrepientas de tus pecados, de que tú puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque si no consideras estas palabras, estimada persona que está sin Cristo en esta hora, si no consideras estas palabras, estás encaminando tu vida al infierno, a una muerte eterna, a un infierno en donde no vas a poder salir si es que tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Es por eso que es urgente, es imperioso que tú vengas a Él. Dice el texto en Juan 6, versículo 37, dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Es la palabra de Dios que nos transformó y que también puede transformar tu vida si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y si tú vienes a Él, Él no te echará fuera, sino que te recibirá. Solamente tienes que creer en Jesús como el Salvador de tu vida. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Estimada persona, no te vayas hoy día sin venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque nosotros no sabemos el día de mañana, no sabemos las horas que tenemos en este mundo. Y que si tú partes de este escenario de la tierra sin Cristo, tu destino será el infierno. Es por eso que con mucho amor, estimada persona que en esta hora estás acá y sin Cristo, ven a Él, ven a Él. No rehuses venir a Él, que solamente en Él encontrarás salvación. Oremos. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios amado, porque vemos en su palabra las maravillas, los milagros, Señor, que usted hizo, Señor, y los creemos. Creemos, Señor, que usted levantó de los muertos a Lázaro, Señor, con un poder extraordinario, Señor, que solamente emana de usted, pero también con mucha convicción, oh Dios. Nosotros fuimos partícipes de ese poder cuando nosotros saltamos de muerte a vida eterna. Y damos gracias, Señor, porque no nos quedamos sumidos en el pecado, sino que por la gracia suya nosotros fuimos llamados por nuestro nombre y acudimos a su llamado, Dios. A usted sea toda la honra y gloria, oh Dios. Pero también, oh Dios, oramos por los que hoy en este lugar están sin Cristo, para que también escuchen el Evangelio, que el Evangelio penetre en sus vidas y puedan reconocer a Jesús como el Salvador de sus vidas, Señor.
en nuestro deseo orar, Señor, que los que están aquí presentes no se vayan, aquellos que están sin Cristo no se vayan sin poder aceptarle, oh Dios. Oh Dios, a usted sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.